Dale gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y una celebración de la maravillosa gracia de nuestro Dios. Me gustaría que inclináramos al rostro, le vamos a pedir al Señor que nos hable antes de poder estudiar su palabra. Querido Dios, nos acercamos ante tu presencia porque te necesitamos. Tú eres nuestro todo, Señor. Nosotros no tenemos nada que ofrecerte, lo único que te podemos dar es un corazón lleno de pecado, Señor, y quebrantado. Pero en Cristo Jesús tú has puesto todo lo que necesitamos. Todo es Él, Señor. Y nos regocijamos en Jesús. Tu palabra dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y la realidad que eso es verdad de todas las otras realidades de nuestra vida presente y eterna. Jesús es nuestro todo. Él es la perla de gran precio, el tesoro escondido. Querido Señor, te queremos pedir que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo se haga presente en este lugar. Pues Él es el gran maestro que ha de llevarnos a toda la verdad. Y pedimos que Él también nos dé oídos para escuchar y ojos para ver, para que podamos comprender lo que el Espíritu quiere decirnos, Señor. Aplica la verdad a nuestra necesidad, conmuévenos, Señor, llévanos al arrepentimiento, para que ninguno que ha asistido, Señor, a esta reunión se vaya de aquí esta noche sin haber hecho un pacto contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. El apóstol Juan en el versículo 1 nos dice: después mire. El contexto de esa frase, por supuesto, es el capítulo 13. El contexto directo, el contexto mayor, proviene desde el capítulo 12, donde se presenta el gran conflicto entre Satanás y Cristo, y luego Satanás y la iglesia. En el capítulo 13 se ve a Satanás llamando a dos aliados para que vengan en su ayuda con el propósito de destruir al remanente de la mujer. Y el capítulo 13 termina de una manera muy negativa. El capítulo 13 termina con todo el mundo aceptando la marca de la bestia. Pequeños, grandes, libres, esclavos, fuertes, débiles, todos aceptan la marca de la bestia. Y si el libro de Apocalipsis terminara en el capítulo 13, entonces nosotros podríamos caer en desesperación. Pero luego el capítulo 14 nos muestra a aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida, que le pertenecen al Cordero. Aquellos que han hecho un pacto con Jesús. Aquellos que han sido renovados por la gracia, que han sido transformados, han nacido nuevamente. Y a través del pacto del bautismo han llegado a ser hijos de Dios. Capítulo 14 dice: después miré. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces aquí el apóstol Juan ve una revelación de la iglesia triunfante. Y cada vez que el libro de Apocalipsis nos presenta a la iglesia, siempre se ve a la iglesia en el cielo. En el capítulo 7 vemos a la iglesia, tanto los 144,000 como la gran multitud. Dice el versículo 9 del capítulo 7: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En el capítulo 12 vemos también la iglesia que, a pesar de que está en la tierra,
la realidad es de que se la ve como una entidad celestial. En el versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. La iglesia, la mujer, se encuentra en el cielo. En el capítulo 14 vemos a la mujer en el cielo. En el capítulo 15, nuevamente vemos en el versículo 2, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿Por qué es que Juan siempre ve a la iglesia en el cielo? Porque la iglesia no es una entidad terrenal. La iglesia representa al reino de Dios en la tierra. La iglesia se rige por distintas leyes, vive bajo distintos principios. El rey de la iglesia no es el príncipe de este mundo. El rey de la iglesia es el rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesús. La iglesia ha votado una lealtad distinta. Nuestra lealtad es adjudicada al Dios del cielo. Por lo tanto, en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, la iglesia es una entidad celestial. Y cuando hablamos de la iglesia, por supuesto, no estamos hablando de los edificios de una organización. Estamos hablando de aquellos individuos que han sido comprados y lavados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia. En el versículo 1 del capítulo 14, vemos entonces a un grupo formado. En el capítulo 7 aún no había sido formado. Los 144,000 que tienen el nombre de Dios en sus frentes. En el capítulo 7, el apóstol Juan escuchó a este grupo, pero no lo vio. Dice en el capítulo 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Sí, en el capítulo 7 los 144,000 aún no han sido formados. Se extiende el tiempo para permitir que este grupo sea formado, pero en el capítulo 14 ya se encuentra el grupo formado y ya han sido sellados. ¿Y con quién se encuentran? Dice que están en el monte Sión. El monte Sión siempre ha sido el objetivo de Satanás. Cuando él cayó del cielo, su deseo era poner su trono en el monte de Dios en los lados del norte. Él deseaba ser Dios. Era su sueño. Él soñó con grandeza, con poder, y se rebeló contra el Altísimo, levantó mentiras contra Dios y llevó a una tercera parte de los ángeles a rebelarse contra Dios. Y en aquella rebelión soñaron ellos de asaltar el monte de Sión y apoderarse de los lados del norte, donde Dios se sienta en su trono, y poder gobernar el universo. La batalla siempre ha sido por el monte Sión. Y aquí encontramos nuevamente al pueblo de Dios en el único ámbito de la tierra que no ha sido conquistado por el poder del enemigo: el monte Sión, la iglesia de Cristo. Cristo es el rey, Él es el príncipe. Él se encuentra con su pueblo, un pueblo que ha sido sellado en la última gran batalla. La vimos anoche.
La batalla entre dos dioses, un Dios verdadero y un Dios falso. La batalla entre dos leyes, la ley de Dios y las leyes de los hombres. La batalla entre dos sistemas de adoración, un sistema falso y un sistema verdadero. La batalla entre dos marcas, una marca y un sello. La marca de la bestia y el sello de Dios. La batalla va a ser entre todo el mundo y el pueblo de Dios. Todo el mundo será dividido en dos grandes grupos. Aquellos que son leales a Dios y aquellos que son desleales a Dios, que buscan lo suyo, que ellos prefieren salvar su pellejo, asegurarse su trabajo, sus privilegios, tener el favor del mundo, aunque sea por un corto tiempo, y vender a Dios, darle la espalda al Dios del cielo, actuar como que no hubiese Dios, cerrar los ojos y negar la evidencia para sentirme cómodo, no sentir la presión de que tengo que hacer una decisión. La prueba va a venir sobre todo ser humano. Todo ser humano será probado como que fuese el único ser humano sobre la faz de la tierra. Porque al cielo no llegará nadie que llegó allá por la puerta de atrás. Todos aquellos que entren por los umbrales del cielo serán aquellos que al costo de todo obtuvieron Cristo Jesús. Para ellos Jesús fue la perla de gran precio. Para ellos Jesús fue tan precioso que ellos estuvieron dispuestos a perderlo todo y lo consideraron como basura para obtener el conocimiento más alto, más grande, más maravilloso, que es conocer a Cristo y su justicia. Conocerlo a Él en sus sufrimientos. Sí, aquí encontramos este grupo maravilloso. Se encuentran sellados. Después de esto miré y aquí el Cordero estaba en pie. En pie. ¿Por qué está en pie? Porque un periodo ha comenzado de terrible angustia para el pueblo de Dios. En el libro de Daniel, el capítulo 12, leemos también de este periodo. Capítulo 12, versículo 1, leemos: en aquel tiempo se levantará Miguel. Daniel ve a Miguel levantándose. Juan ya ve a Jesús de pie. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que este pueblo se encuentra con Cristo Jesús. Él está de pie porque Él los va a defender. Él va a ser el paladín. Él ha venido a pasar el tiempo de angustia con ellos. Su obra en los cielos ha cesado. El juicio ha terminado, o la primera fase del juicio. Ellos han sido sellados y ahora Cristo Jesús no los va a abandonar. Los hijos de Dios no van a pasar el tiempo de angustia desolados, abandonados por Dios. No, Cristo estará con ellos. Dice el libro de Daniel que cuando los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron echados en el horno, simbolismo del tiempo de angustia, Cristo Jesús apareció para estar con ellos. Amén. Es por eso que Daniel capítulo 14 nos muestra aquel tiempo, el comienzo del tiempo de angustia. El pueblo de Dios ya está listo y Cristo Jesús se encuentra con ellos. No, el Señor Jesús prometió, antes que dejara a sus apóstoles, los miró y les dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Qué linda compañía, ¿no? El que camina con Cristo nunca está solo. El que conoce a Jesús tiene un amigo fiel que nunca lo abandona. Un amigo que está al lado nuestro en las buenas y en las malas. Cuando estamos cerca de Él y cuando nos parece que no tan cerca, Él es un amigo más cercano que un hermano, dice la Biblia. Amén.
Ese es nuestro Señor Jesús. Después de esto miré y he aquí el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión. El objetivo de la bestia, de Satanás y del falso profeta, apoderarse de aquel monte Sión. Pero no lo lograrán. Y con él 144,000 que tienen el nombre de él y de su Padre escrito en sus frentes. ¿Qué es lo que tienen escrito en sus frentes? El nombre de Dios. ¿Qué es aquel nombre? ¿Qué es aquel nombre? Porque se nos dice en Apocalipsis 7 que lo que querían poner en sus frentes es un sello. Pero ahora el apóstol Juan ya no ve un sello, sino que ve escrito en las frentes, él ve el nombre de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 34, o el capítulo 33, Moisés le pide a Dios ver su gloria. Dice en el versículo, capítulo 33, versículo 18. Él entonces dijo, Moisés le está hablando a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es toda su bondad. Y el Señor define aquella bondad como su nombre. Y en el capítulo 34, cuando Dios pasa delante de Moisés, cuando Jehová pasa delante de Moisés, dice ahí en el versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que ¿cuál es el nombre de Dios? Es su carácter, es quien Él es. Y su carácter es la gloria de Jehová, es su hermosura. Y nos dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis que el sello de Dios es el carácter de Dios. El sello de Dios es el carácter de Dios. Y si fuésemos a definir aquel carácter maravilloso en una palabra, ¿cuál es la palabra que define el nombre de Dios? Amor. Dios es amor. Así que los sellados han sido sellados con aquel carácter maravilloso de Dios. Hay otro nombre, hay otro término que se usa para aquel carácter, para aquel nombre, y es el nombre justicia. Es el propósito de Dios que su pueblo, que su iglesia, lleve su justicia. Que seamos como Él. El pecado nos deformó. El pecado casi destruyó en nosotros aquella gloria divina que llevaba a Adán y Eva. Porque no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo perdimos. Nos volvimos hijos de Satanás porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre deseáis hacer. Somos mentirosos, ladrones, adúlteros, corruptos, porque heredamos naturalmente los rasgos de carácter de aquel padre. Pero el Dios del cielo anhela que sus hijos lleven su gloria. El milagro más grande que se forma en la vida del ser humano es el milagro del nuevo nacimiento. Cuando el Dios del cielo implanta en nuestra naturaleza su justicia.
Cuando nos cubre de aquella justicia maravillosa y nos hace presente ante su presencia como que nunca hubiésemos pecado, como que fuésemos perfectos, porque llevamos en nosotros la gloriosa justicia de Cristo Jesús. Es por eso que se ve a la mujer en el capítulo 12 vestida del sol. Es la justicia de Cristo, los mantos de salvación que cubren al pueblo de Dios, como aquel hijo que hablamos esta mañana, que el momento que el Padre lo abraza, lo besa, es el momento que el Padre lo viste de ropas gloriosas y lo trata como que nunca hubiese dejado el hogar. Le devuelve su autoridad, su posición, y el Padre lo trata como que nunca lo hubiese hecho pasar vergüenza. Esa es la justicia imputada. El regalo más maravilloso de Dios, aquella vida que Cristo vivió en nuestro favor, nos es otorgada como un regalo, y nosotros somos tratados en el cielo que nosotros vivimos aquella vida. Porque Cristo en la cruz fue tratado de que Él vivió tu vida, mi vida. Todas las mentiras, todas las necedades, todas las maldades que has hecho, le fueron dadas a Jesús. Y el Padre trató a Cristo como tú merecías, para que tú seas tratado como Cristo merece. Qué lindo, ¿no? Amén. Qué maravilloso don el cielo nos ha dado en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 8, versículo 9, porque vosotros sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza llegásemos a ser ricos. ¿Qué privilegio se le ha otorgado al pecador, queridos amigos? Que un día estaremos en el cielo sentados en tronos juzgando junto con Cristo Jesús. Seremos herederos con Él de todo lo que Dios posee será otorgado a Jesús y a nosotros. No hay esperanza más gloriosa que la gloria que le será otorgada a los hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan dice, hijitos míos, dice, ahora somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hijos, ahora somos, dice él, hijos de Dios, pero aún no se ha revelado lo que hemos de ser. Pero cuando Él sea manifestado, entonces nosotros seremos manifestados para Él. Y aquí se encuentra en el capítulo 14 del versículo 1 aquel gran grupo de hijos de Dios en cuyas vidas el Evangelio ha madurado, en cuyas vidas el Evangelio llegó a su clímax, a su punto máximo. Esta es lo que la Biblia llama en el capítulo 14, llama la mies. La cosecha, es la primera cosecha. Cuando lleguemos a este punto, queridos amigos, que está muy cerca, toda la raza humana va a haber madurado. Todos. La raza humana se va a ver dividido en dos grandes grupos. Y van a haber dos mieses que han de ser cosechadas. La mies de las uvas y la mies del grano. Los hijos de Dios son la primera cosecha. Cristo Jesús retorna para cosechar a su iglesia. ¿Cuándo tú cosechas? ¿Cuando está verde o cuando está maduro? Cuando está maduro. ¿Qué es lo que el Señor está esperando? Está esperando la madurez de su carácter, el fruto del Espíritu en su iglesia. La obra del plan de redención se ha manifestado, se ha puesto en las Sagradas Escrituras, en el lenguaje de la agricultura, como una gran cosecha. Y vemos avanzando a través de las edades, la mies va creciendo desde la nada hasta el punto antes de la segunda venida de Cristo, que llega a su completa madurez. Y la madurez es la perfección del carácter de Cristo en la iglesia. Antes que se cierre la gracia, antes que Cristo salga del lugar santísimo, antes de que se culmine el juicio investigador, antes que cese la intercesión de Cristo en favor de su pueblo,
Dios va a tener a un pueblo que será como Jesús. Y esto es el pueblo. Los 144,000 tienen sobre ellos el sello de aquel maravilloso carácter divino. Cristo ha sido formado en su iglesia. Cristo es reflejado. La imagen de Dios ya no se ve en un hombre y una mujer. La imagen de Dios se verá en una iglesia completa, representada por los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Bueno, no tenemos la oportunidad de estudiarlo en detalle, pero cuando uno lee el capítulo 7, es un grupo que es formado justo antes que se cierre la gracia. En el tiempo de gran angustia este grupo será formado, luego se cierra la gracia. Van a haber dos grupos, van a haber aquellos que mueren como mártires, aquellos que mueren porque el Señor los lleva al descanso para que no pasen por este tiempo difícil en los niños y los ancianos, y luego los que quedan vivos. Y los que quedan vivos pasarán por el tiempo de gran angustia, cuando no hay intercesor porque no hay necesidad de intercesor, cuando el Espíritu Santo va a haber sido retirado de la tierra, pero no de su iglesia, cuando el mundo entero va a haber sido entregado en las manos y el control satánico, y dice el Espíritu de profecía que los seres humanos serán una mezcla de humano con demonios. Así como el pueblo de Dios quedará totalmente poseído por el Espíritu de Dios y llevaremos su imagen, el mundo quedará totalmente poseído por espíritus satánicos y llevarán su imagen. Pues será un periodo corto muy intenso. Los 144,000 son aquella escolta que recibirá a Cristo vivos, sin conocer la muerte, cuando Cristo vuelva. Y luego dice el libro de Daniel, el Espíritu de profecía, de que hay otro grupo que se va a unir a los 144,000 justo antes que Cristo venga. Va a haber una resurrección especial donde el Señor va a levantar a todos aquellos que hayan muerto en la predicación del tercer ángel. Van a ser levantados para que sus ojos contemplen la fe. Todo adventista del séptimo día fiel, trabajado al descanso, bajó con la esperanza de que veríamos a Cristo venir en las nubes del cielo. ¿Sí o no? Es la esperanza, por eso nos llamamos adventistas. Porque en nuestro corazón, en nuestra alma, escrita con letras de oro, se encuentra la bienaventurada esperanza, la esperanza de encontrarnos con Cristo en vida. Amén. Bueno, el Señor nos va a dar el privilegio de levantarnos, unirnos a los 144,000 y ver a Cristo cuando Él venga en las nubes del cielo. ¿No quieres estar ahí? Amén. Amén. ¿Qué es el sello entonces? El sello de Dios es su carácter madurado en la iglesia, de tal manera que ya no se pierde. Nunca más perderemos aquella experiencia de unión absoluta con Cristo Jesús. Tendremos la experiencia de Enoc, que caminó con Cristo 300 años y desapareció porque el Señor se lo llevó. Llegó a estar tan cerca de Cristo, tan íntimamente relacionado con Él, que el Señor se lo llevó al cielo vivo. Es la misma manera de este grupo. Este grupo conocerá la gloriosa esperanza, la madurez del Evangelio, un carácter totalmente transformado, llevando una gloria perfecta en la imagen de Cristo Jesús. ¿No debiese ser el sueño de todos nosotros ser como Cristo Jesús? ¿No debiese ser el sueño de nosotros el reflejar aquella imagen gloriosa? ¿No te parece? Es lo más lindo. Para mí es la promesa más maravillosa que el Dios del cielo nos ha dejado, que un día llevaremos su gloria. ¿Qué gloria? ¿Por qué conformarse con un poquito así cuando podemos tener un tremendo montón de la gracia de Dios? ¿Y por qué conformarse en vivir una vida a medias con el Señor cuando podemos tener las profundidades de la riqueza del amor de Cristo en nuestras vidas? ¿No te parece? ¿Por qué conformarnos con una iglesia a medias cuando podemos tener una iglesia que lleva la hermosura del carácter de Cristo?
Y aquí el Señor nos presenta este grupo victorioso, la iglesia victoriosa. Han obtenido la victoria sobre la marca de la bestia, sobre su número. Han obtenido la victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre el yo. Han obtenido la victoria por amor de Cristo Jesús. Jesús es su amor. Y en el medio del tiempo más terrible de la historia de este mundo, mire cómo ellos están. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo? Están cantando. Pero el capítulo 13 nos presenta el tiempo peor, es un tiempo de angustia, de persecución. No va a haber que comer, nos han quitado todos los privilegios. A muchos de nosotros a lo mejor vamos a tener que morir. Pero ¿qué están haciendo ellos? Ellos están cantando. ¿Por qué están cantando? Porque son un pueblo feliz. ¿Por qué son un pueblo feliz? Porque Cristo mora en el corazón de ellos. Se han olvidado de sí mismos. Ahora viven para la gloria de Jehová. Y si para ellos morir es Cristo, entonces van a morir felices. Pero ellos no mueren. Si a ellos les quitan todo lo que tienen, lo van a perder felices. ¿Por qué? Porque han aprendido a que el que tiene a Cristo, lo tiene a todo. El que tiene a Jesús, lo posee todo. Sí, queridos amigos, en el tiempo más difícil, este grupo está cantando. Pero cada vez que vemos a la iglesia, en el libro de Apocalipsis, la iglesia está cantando. La iglesia se está regocijando. Capítulo 7, la iglesia está cantando. El capítulo 15, la iglesia está cantando. Está dando gloria a Dios. Yo te pregunto, ¿cómo respondes tú a las dificultades de la vida? ¿Cómo respondes tú en los momentos de pérdida? En los momentos de desengaño, los momentos de oscuridad, los momentos de rechazo. ¿Cómo respondes? ¿Se acuerdan del consejo del apóstol Pablo? Regocijaos. ¿En cuánto? ¿En cuántas oportunidades tenemos que aprender a regocijarnos? Siempre. Todo. Siempre. Es el privilegio del Hijo de Dios. Vivir en la presencia del Padre. Y aprendimos hoy que en la presencia del Padre hay plenitud de gozo. Amén. Aquel que mora en el hogar del Padre mora en el medio de una paz y de un gozo que el mundo no puede dar. Aquello que Cristo te da, aquello que el Señor te otorga, el mundo no te puede dar. Porque la paz que es otorgada por el cielo es una paz que no se puede comprar. Cuando uno experimenta la salvación, el perdón, el amor de Dios, cuando experimenta su presencia, entonces todo lo que el mundo te ha dado es considerado basura, estiércol, porque no hay comparación. No hay comparación. Es por eso que en el tiempo más difícil, los santos no estarán, ay, pobre de mí, pero ¿por qué yo? Ay, Señor, líbrame de esto. No, lo que estarán haciendo, estarán cantando, estarán viviendo en la misma presencia de Jehová por fe, estarán por fe caminando con Cristo, les seguirán donde Él los lleve. Versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Así que todos los casados, olvídense, ya no pueden ser parte de los 144,000. ¿Eso es lo que dice? No. Capítulo 17 lo aprendimos la otra noche, que hay una mujer que se llama prostituta, ¿se acuerdan? Y ella tiene hijas. Es el último sistema religioso, Babilonia, que es la unión de 3 religiones, todas las religiones del mundo. Las religiones no cristianas y los aspectos del cristianismo caído. Se unen para hacer guerra contra el pueblo de Dios y contra las leyes de Dios. Ellas son comparadas a prostitutas. Tristemente, muchos del pueblo de Dios se van a unir a las prostitutas. Entonces, los que quedan, se les dice
que ellos no se contaminaron con mujeres, no aceptaron sus doctrinas, no aceptaron su forma de adoración, sus enseñanzas fueron rechazadas, sus abominaciones fueron rechazadas y fueron probadas por la palabra de Dios, y ellos estuvieron dispuestos a perderlo todo, pero no dejar la verdad. La verdad fue comprada por ellos a gran precio. Por eso se dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Virgen en la palabra de Dios puede ser físicamente, pero virginidad también se refiere a la pureza de fe. Ellos son vírgenes porque tienen una fe pura. Han mantenido una doctrina absolutamente pura en el medio del tiempo de más oscuridad, más engaño. Cuando Jesús dijo, cuidaos que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. En ese tiempo, cuando caerá fuego del cielo, habrán milagros, Satanás se aparecerá como Jesús, va a haber engaño de atrás y de delante. Ellos serán fieles, porque ellos han mantenido la fe pura a través del amor a la verdad, la palabra de Dios. Por eso son vírgenes. No han adulterado su fe. No han vendido sus principios. Estos, dice el versículo 4, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero si el Cordero los lleva por montañas. Han aprendido a seguir al Cordero a través de los valles. Han cruzado con el Cordero los ríos anegados cuando el agua casi les llegó hasta la boca. Han pasado por el fuego con el Cordero, porque ellos confían que el Cordero tan solo sabe el camino a la patria eterna. Y ellos han dejado de confiar en sí mismos. Ahora no se siguen a sí mismos, ahora siguen al Cordero. Es por eso que en el capítulo 7 se los llama siervos de Dios. Porque un siervo no tiene voluntad propia. Un siervo vive para hacer la voluntad de su amo, de su Señor. Los 144,000 han muerto al yo, ha sido crucificado con Cristo. Ellos no viven, pero es Cristo el que vive. Por lo tanto, ellos siguen al Cordero. ¿A dónde? Donde quiera que vaya. ¿Tú sigues a Jesús donde quiera que va? Sí, aunque signifique el renunciar al yo, el renunciar a tus deseos, tus placeres, tus planes, el crucificar tus apetitos, el abandonar las modas, el tener que sacar aquello que va en contra de la voluntad de Dios. A cualquier costo, a cualquier precio, aunque te llamen loco, te digan que te volviste fanático, que vas en contra de esto, en contra de lo otro, pero es que hemos de aprender a seguir a quién, no a pastores. Hemos de aprender a seguir a el Cordero, donde quiera que él va. Pero para seguir al Cordero tú tienes que conocer al Cordero, porque el Señor Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para escuchar la voz del Señor tienes que aprender a estudiar su palabra, sentarte ante los pies de Cristo para que Él te enseñe. Para aprender a seguir al Cordero tienes que orar, y la oración no tiene que ser un monólogo, tiene que ser un diálogo. Para seguir al Cordero tienes que aprender a hacer de la palabra de Dios suprema y de la voz de Cristo la máxima autoridad en esta vida. Solo aquellos entrarán en la patria eterna que han aprendido a caminar con Cristo, con Jesús, aquí en la tierra. Y que lo han perdido todo, felizmente por Jesús. Sí, dice ahí, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. La palabra redimidos quiere decir que ellos han sido comprados por la sangre de Cristo. Han experimentado la salvación, han experimentado el perdón de sus pecados, la limpieza, la transformación, el nuevo nacimiento. Han sido bautizados, han sido unidos a Dios a través de la fe. Han caminado en obediencia de los mandamientos. Han sido redimidos, totalmente sacados de la esclavitud que una vez los controló. El propósito del plan de la redención no es el perdón. Dios desea perdonarte, le encanta perdonarte, se deleita en perdonarte, pero el propósito de la salvación es tu transformación. El propósito
de la salvación es que llegues a ser como Jesús, que camines con Él, que vivas con Él, que lleves su hermosura. En la casa es donde debe comenzar. En tu vida privada, cuando te sientas detrás de la computadora, cuando te metes a los medios sociales, en tu teléfono, recuerda que el propósito de la salvación es que Cristo Jesús vive en ti y que todo lo que hagas, comenzando en tu vida privada, si eres hijo en la relación con tus padres, si eres esposa en la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, Cristo debe ser visto en el hogar. La luz del carácter de Jesús debe irradiar el hogar debe formarse un cielito en la tierra. Si dos son cristianos en el hogar, se acabaron las peleas, las disensiones, las desuniones, los gritos, el tirarse sartenes, el pelearse porque se quemó el arroz. Se debe acabar, y luego de ahí, si una pareja, un hogar se vuelve cristiano, ese hogar se vuelve un centro de luz en la comunidad y va a ser como un rayo de electricidad que va a ser infundido a través de toda la oscuridad, y aquel desierto donde todo moría se vuelve un oasis, un lugar donde el pobre es cuidado, la viuda es atendida, donde los presos son visitados, donde los enfermos se los va a ver. La iglesia entonces, que es la unión de hogares cristianos, se vuelve un tremendo foco en la comunidad, porque vivimos con Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Pero ¿dónde comienza? En el individuo que camina con Jesús, el individuo que sigue a Cristo donde quiera que vaya. Pero para que eso ocurra, tú primero has de ser redimido por Jesús. ¿Quiénes son los 144,000? Dice el versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira. Y esa descripción es fantástica, porque eso me muestra que ellos han pasado por un proceso de juicio, el juicio investigador. Y en aquel juicio se los investigó y no se les halló mentira alguna, hipocresía, falsedad no se le encontró. No porque alguna vez ellos no hayan pecado, sino porque están totalmente cubiertos por Cristo Jesús. Querido amigo, el tiempo viene en que el mundo será dividido en dos grandes grupos. Se van a acabar las rejas donde nos sentamos, los asientos que tomamos e ignoramos el llamado de Dios. Todo ser humano va a tener que hacer una decisión. Todo. Viene la hora en que el mundo estará dividido entre aquellos que odian la verdad y aquellos que la aman. Aquellos que llevarán la imagen del enemigo y aquellos que llevarán la imagen de Dios. Aquellos que seguirán amando el pecado y aquellos que habrán obtenido la victoria sobre el pecado. ¿En dónde te encontrarás tú aquel día? La decisión se hace hoy. Para caminar con Cristo, entonces, hemos de caminar con Cristo ¿cuándo? Hoy. Para seguirle donde Él quiera que nos lleve, entonces, hemos de seguir al Señor donde nos lleve ahora. Si hemos de morir con Cristo, entonces hemos de aprender a crucificar el yo donde ahora. Cristo ha de vivir, nosotros hemos de morir con Él. Querido amigo, te invito, querido hermano, te invito a considerar estas palabras, porque el Señor quiere poner su sello, su carácter en tu frente y hacerte de acuerdo a su imagen y sellarte contigo con Él por la eternidad. La decisión es hoy. Vamos ahora a ver el bautismo. ¿Ya está listo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar entonces al bautismo.